Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Es un placer estar nuevamente en Santiago del Estero. Esta es la segunda oportunidad en que visito esta provincia y quiero aprovechar de agradecer naturalmente a todos los organizadores y organizadoras del evento, especialmente a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Santiago del Estero y en particular a Darío Alarcón, a Diego Martín, en torno a toda la organización y el esfuerzo que han desplegado para poder hacer posible esto. Al igual extiendo mis agradecimientos a FAM, en el nombre de Machi Ruiz y todo el equipo directivo, porque bueno, reunir, convocar, organizar, promover con genuina convicción espacios de reflexión entre los actores del sistema de justicia para hablar de los problemas del acusatorio y sus desafíos es naturalmente un bonito esfuerzo que vale la pena destacar. Dicho eso, en esta jornada de cierre creo que también es justo, agradecerle a todos ustedes por el tiempo. Algunos se han trasladado hasta acá para poder encontrar aquí un espacio de genuina reflexión crítica sobre lo que se hace, sobre lo que hacen, sobre lo que hacemos. Hay también una riqueza entre todos quienes han expuesto en los talleres, en los paneles, por lo tanto es natural que nos vamos con mucha información, nos vamos también con incentivos. Pero no quisiera cerrar sin decir algunas cosas que me parece que son de sentido común y a veces por obvias se callan y por calladas se olvidan, ¿no? Y que tienden un poco la lógica de problematizar, y por eso, si podemos colocar ya la presentación, muchas gracias. Por eso hablo desde un paraguas muy genérico que denomino reflexiones sobre la consolidación del sistema acusatorio, ¿no? Pero esas reflexiones sobre cómo vamos consolidando un sistema no puede razonar desde una perspectiva estrictamente endogámica, ¿no? Porque acá todos ponemos en común pareceres, inquietudes, problemáticas, pero son ustedes operadores y actores, ¿verdad?, del sistema. Entonces se ven ya desde la óptica, digamos, de quienes trabajan al interior del mismo. Y el problema es no desconocer que están ustedes insertos en un medio público, ciudadano, y ahí es donde quiero yo hacer referencia a lo que llamo prolegómenos inevitables. Así quisiera yo partir como una primera reflexión. El primer problema que yo advierto en los procesos de consolidación de los sistemas acusatorios es que en general la gente, la ciudadanía, no los entiende, no nos entienden. Pero el problema va mucho más allá de la comprensión sobre el lenguaje. No es un problema de que los operadores del sistema o abogados o abogadas hablen de manera extraña, utilicen vocablos, y esto se ha dicho en muchos de los paneles. El problema es mucho más profundo y tiene que ver con, finalmente, la consolidación del sistema político democrático. Es que no entienden el rol que ustedes desarrollan. Y cuando digo el rol que ustedes desarrollan, me refiero indistintamente jueces o juezas, fiscales, defensores y defensoras. Todos tienen finalmente, es el sistema el que tiene un rol contramayoritario. La justicia penal es probablemente de las áreas del derecho más complejas de entender, más complejas de estudiar, probablemente porque tiene elementos, ¿verdad?, de filosofía del derecho, tiene elementos de derecho constitucional aplicado, como bien decía la doctora Ángela Ledesma, tiene elementos vinculados, ¿verdad?, a la estructura de tipos y con aspectos vinculados a los derechos y garantías, tiene estándares y criterios que derivan de los tratados internacionales, es decir, es un área muy compleja de entender incluso para quienes desarrollan, ¿no es cierto?, los roles en esta área. Pero cada uno de los operadores son instituciones incomprendidas por la mayor parte de la ciudadanía. Y ese es un problema que a mi juicio hay que superar. Déjenme solo listar algunas ideas sobre este primer prolegómeno. No nos entienden, no los entienden. El rol del tribunal es esencialmente contramayoritario, pero ese rol contramayoritario es lo que le da sentido al modelo de distribución de poder, ¿no? Como bien decía Andrés Harfuch, hoy día la distribución del poder en los sistemas de justicia es una cuestión inherente finalmente al modo de entender la consolidación del sistema político. Pero esa función contramayoritaria y de control de otros poderes desde afuera no siempre se entiende, porque esa función contramayoritaria, dicho sea de paso, supone, entre otras cosas, un control muy estricto sobre medidas cautelares o medidas intrusivas,
¿Cómo le explico yo a una persona que dice, ¿por qué no le otorgaron prisión preventiva a alguien? Y la respuesta la construyo a partir de Robert Alexis y el principio de proporcionalidad en sus 3 dimensiones. Esta es una cuestión difícil para alguien desde fuera decir, pero usted me habla de la necesidad, de la idoneidad, de la proporcionalidad propiamente tal. ¿Por qué es tan complejo encerrar a alguien? Y uno dice, bueno, el instrumental que tiene el juez es, a pesar de que, como dice Alberto Binder, me traigan, ¿no?, entre todo el pueblo a alguien para que yo lo declare culpable, lo que yo voy a hacer es sospechar sobre la imputación. Y lo voy a trabajar desde ángulos de derechos y garantías para justificar el jus puniendi estatal. Y eso supone, digamos, trabajar desde Robert Alexis en adelante para hacernos cargo de cuestiones tan cotidianas como la justificación de una medida intrusiva, ¿verdad?, o una medida cautelar. ¿Qué decir de algo que vino de la mano con el sistema acusatorio en muchos países de la región y, por supuesto, acá en Argentina, el uso de salidas alternativas? Que en el común de la gente muchas veces es percibido como una suerte de segmento de impunidad. No se entiende muy bien que se llegue a un acuerdo con aquel que había sido objeto de imputación. O sea, aparece como una especie de favor, de concesión, de debilidad, lo cual se ve naturalmente reforzado cuando esa percepción va acompañada del incumplimiento de medidas, la falta de monitoreo, esto lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Pero mucho antes de eso es cuando un juez o jueza otorga, ¿verdad?, una salida alternativa, es visto con sospecha. Este es el elemento más complejo, la exclusión por ilicitud. Excluye una prueba porque ha sido obtenida con vulneración de garantía. ¿De verdad alguien cree en esta sala que eso puede ser comprendido razonablemente por un ciudadano o una ciudadana? Es decir, no vamos a incorporar este testigo porque se recibió su declaración sin la adecuada lectura de derecho. Y quedan mirando así como diciendo, ya, ¿y esto qué significa? ¿Que usted no va a recibir esa declaración? Entonces es complejo el rol contramayoritario del juez para poder decir, mire, lo que yo hago es valioso para el sistema político, es valioso para la democracia, es valioso para tutelar aspectos, digamos, como poner a raya la autotutela. Piensen ustedes, coloco acá solamente, digamos, los actores centrales, pero define de los 50 hasta mediados de los 80 la disputa entre la Corte Warrens y la Corte Rehnquist sobre los temas vinculados a exclusión de prueba por ilicitud. Tuvieron un vaivén enorme que tuvo que ver precisamente con la incomprensión desde la legislatura, la ciudadanía, los representantes populares, etcétera, acerca de por qué el fruto del árbol envenenado tenía una extensión tan intensa que obligó a una redacción, incluso desde la propia Corte Suprema, a ir colocando esfuerzos para decir, mire, esta no es una sucesión infinita de exclusiones, sino que vamos a pensar en modelos limitativos. Y entonces aparece el descubrimiento inevitable, la fuente independiente, el vínculo atenuado, ¿no?, las hipótesis de encuentro casual, el standing. Toda esa estructura de limitaciones tiene mucho que ver con que hay ciertos estándares de derechos y garantías que no resultan posibles de aceptar o relegitimar dentro de la estructura ciudadana. Entonces, el proceso penal los coloca a ustedes en una tensión permanente entre los dilemas de garantías y de eficiencia y eficacia en la persecución penal. Otra cosa que la gente no va a entender jamás, que un estándar mínimo de condena en el juicio no suponga poder condenar a alguien con el solo mérito de la declaración autoinculpatoria de quien es acusado. Muchos códigos tienen ese como un estándar, ¿verdad? No basta eso, hay que producir algo más. Pero esto también es difícil de entender para la ciudadanía. Dice, pero ¿cómo si él está declarando su responsabilidad? Mire, no. Eso no es un estándar de prueba suficiente, bueno, por 500 razones no los voy a explicar acá, pero eso tiene que ver, insisto, con por qué no comprendemos bien el rol de control de derechos y garantías que ejercen juezas y juezas en el contexto no solo de adjudicación, sino también en todo el proceso previo de las fases de investigación y de la fase intermedia. Tampoco entienden mucho el rol de la defensa. Yo diría, para quienes son aquí defensores y defensoras, probablemente de toda la tríada, son lejos los más incomprendidos de todo. O sea, pero no estoy hablando de una ciudadanía sin instrucción, estoy hablando de ingenieros, arquitectos, ¿no?, administradores, economistas, que todavía uno escucha en la vida social, dice, pero ¿por qué le colocan defensor o defensora a este criminal? Entonces uno dice, bueno, a ver, ¿cómo parto?
voy a retrotraerme a la Carta Magna 1215, desde ahí voy a tener que hacer una reconstitución de cómo se ha ido consolidando un proceso de comprensión sobre la realidad y el fenómeno de los derechos y garantías. Entonces, la defensa tampoco es un actor especialmente comprendido. La representación del acusado o acusada, el control de legalidad de la detención. Piensen que en la instalación de los sistemas acusatorios, esta es una cuestión que también ha costado mucho instalar. Muchos códigos no reconocen la audiencia de control de detención. Algunos códigos colocan esta figura como un elemento previo a la imputación o previo al debate cautelar. Pero desde fuera, el control de legalidad, que supone un esfuerzo a lo menos por identificar variables críticas de control antes de la imputación y con ocasión de la detención, entre los cuales, vuelvo a reiterar, la lectura de derecho, el trato físico, el plazo, el tiempo que estuvo detenido antes de ser presentado ante el tribunal y los efectos derivados, ¿no?, de atribuciones policiales autónomas, como son los registros o controles de identidad donde existen. Todos esos supuestos que se invisibilizan muchas veces en los sistemas procesales aún acusatorios porque no encuentran un espacio institucional a través del cual canalizar ese debate, por supuesto también tienen grados importantes de incomprensión, porque la pregunta es, si ya detuvieron a alguien, ¿por qué van a tener que estar ocultando todos estos 5 elementos propios y connaturales a una fase cautelar de control, ¿verdad?, de la detención? El que solicita un defensor o defensora que la persona permanezca en libertad, incomprensible. O sea, ustedes se demorarían mucho en poder explicarles a sus pares y probablemente es lo que les pasa cotidianamente, para decir, mire, la regla general es la libertad. Y la excepcionalidad está fundada en la vulneración de derechos muy caros, como es la libertad ambulatoria de la gente, en la intimidad, etc. O el control sobre la reserva de investigaciones. Esta es una cuestión que la defensa pelea mucho y tampoco va a ser fácil de entender por qué yo quiero que la investigación sea pública respecto de aquellos que ostentan la calidad de intervinientes, cuando venimos además de procesos secretos en general, ¿no? La publicidad, no digo de la audiencia, el acceso por parte del interviniente como regla general a los registros de investigación, con las excepciones propias de la reserva que en general los códigos establecen, que son sujetos pasivos de control por el juez en cuanto a los tiempos, la cantidad de actas o registros que pueden quedar cubiertas, pero que de nuevo entra en el debate de proporcionalidad, porque cuando yo discuto sobre la reserva de investigación, lo que estoy poniendo en la balanza es eficiencia o eficacia versus nuevamente, ¿no?, la garantía del derecho de defensa a conocer oportunamente la prueba de cargo. Y ese balance exige nuevamente volver al ex y fijar criterios, estándares que puedan ser razonablemente comprensibles, pero yo les aseguro que un debate de esta naturaleza en una audiencia con ciudadanos no va a ser fácil de entender. Y la defensa siempre es el actor que menos entienden, menos comprenden. Voy a poner otro elemento que hace muy difícil de entender los planteamientos de la defensa para la ciudadanía. Estoy pensando en la regla 403 de Puerto Rico cuando dice, mira, hay ciertas evidencias, y sobre esto hay resoluciones, ¿verdad?, de la Corte Suprema de Estados Unidos, y crecientemente en América Latina comienza a instalarse el test de daño como elemento valorativo para determinar la pertinencia de un elemento probatorio. Y entonces lo que hacemos es decir que hay ciertas pruebas que van a ser excluidas por impertinencia, dado que el perjuicio que puede ocasionar para el proceso valorativo es mayor que el, digamos, efecto valorativo, ¿no?, o beneficio valorativo que va a poder tener la prueba. Eso es de una sofisticación enorme y puede excluir prueba, ¿no? Entonces, el test de daño, que está asentado en reglas específicas de los modelos anglosajones hace ya bastante tiempo, también es una cuestión que la defensa promueve y muchas veces no logra entenderse. No se entiende muy bien el rol de los jueces y juezas en términos ciudadanos. No se entiende muy bien el rol de los defensores y defensoras. Uno diría, bueno, ¿y el rol del Ministerio Público lo entienden mejor? Acabamos de tener un panel hace poco sobre esto, me parece que tampoco es fácil de entender el rol del Ministerio Público, porque alguien lo podría entender diciendo, bueno, pero es el abogado de la víctima. No, no es el abogado de la víctima. O sea, es quien representa a la comunidad en la persecución del delito. Entonces tiene políticas de persecución penal que muchas veces favorecen acuerdos con el imputado para evitar procesos de criminalización secundaria. Ahí, cualquiera que haya estado escuchando esto desde fuera del sistema me dice, no, tampoco entendí muy bien por qué el fiscal que persigue los delitos representa esta idea de la representación de la comunidad, la limitación de cierta actividad policial, o sea, desecha cosas que le envía el policía.
por temas de garantía además. Entonces aquí tenemos un problema de comprensión institucional, de comprensión del rol que cada uno, ¿verdad?, de los actores desempeñan. Esto en parte es problema también del modo en que nosotros hemos ido configurando las responsabilidades institucionales de cada cual. Los ministerios públicos en general en América Latina, al definir políticas de persecución criminal, no lo hacen de cara a la ciudadanía, no establecen mecanismos, ¿no?, de participación para escuchas de las comunidades, los problemas político-criminales de esas comunidades. Y entonces la pregunta es, ¿cómo define usted la política de persecución criminal que va a ser consistente con las demandas o exigencias de la comunidad donde usted sirve? Y ese es un problema institucional, de diseño, ¿no? Los problemas tienen que ver no solo con la auditoría y con los mecanismos de control de lo que los fiscales y fiscales hacen, sino que también con el modo en que generan sus propios rasgos, ¿verdad? Otra cosa que la gente tampoco entiende: el Ministerio Público se debe a lógicas de objetividad. ¿Qué es eso? ¿Cómo objetividad? Y entonces uno le dice, mire, hay muchas investigaciones y esto el Proyecto Inocentes se ha preocupado de parametrizarlo, cuantificarlo, ponerlo en evidencia. Hay muchas investigaciones que terminan con condenas injustas producto de un montón de problemas que tienen que ver con precisamente el no servir adecuadamente las lógicas de objetividad. La instalación de las visiones de túnel, aquí hay un montón de información y lo comentábamos en los talleres, mucho estudio hecho sobre los problemas de sesgos de confirmación, de sesgos de anclaje, los sesgos cognitivos que definen una hipótesis criminal inicial a partir de la cual trazamos una línea investigativa en la que todo debe ir reconduciendo necesariamente hacia la primera hipótesis definida jurídica y fácticamente. Y ese es un error, ¿verdad?, que hay mucho escrito sobre eso, no lo voy a comentar, pero claramente tiñe, ¿verdad?, las exigencias de principios de objetividad. En todo curso de formación de fiscalías que se precie de tal, siempre está la afirmación, miren con sospecha el parte o el acta policial. No se dejen convencer por las calificaciones jurídicas, porque desde luego la policía no tiene sofisticación para poder hacer sobre usted una calificación jurídica, pero entonces esto también no se entiende. Porque el policía dice, este es un caso policialmente resuelto, lo muestra en la prensa, y luego yo le digo al fiscal que lo que tiene que hacer es sospechar de eso para intervenir esa parte, desechar ciertas cosas, ver cuáles son las que no coinciden con elementos críticos de afectación de derechos, garantías, etc. Entonces, tampoco el Ministerio Público es un actor que fácilmente sea comprendido en su rol por la ciudadanía. En síntesis, ni jueces, ni juezas, ni defensores, ni defensoras, ni fiscales son comprendidos en su rol. Esto no es menor. Y tampoco podemos vivir diciendo, bueno, mala suerte para la ciudadanía, allá ellos, digamos. Nosotros estamos convencidos de que hacemos algo muy importante y lo vamos a seguir haciendo más o menos como entendemos que tenemos que hacerlo para fortalecer el sistema político. Yo creo que el abordaje supone, desde luego, una educación y una formación ciudadana, y creo que el modelo de formación ciudadana más intenso y extenso que se tiene probablemente tiene que ver con la instalación de los modelos de jurados en los sistemas acusatorios. Pero esto no tiene que ver con una intuición simplemente, ¿no? Y no estoy destacando acá porque yo me podría detener acá para decir, mire, el modelo de jurados donde se ha aplicado procesalmente hablando tiene una serie de ventajas que ya estaban en un panel suficientemente destacadas, pero que tiene que ver con las mejoras cualitativas de la litigación. No es lo mismo convencer a 3 personas que conozco que convencer a 12, no es lo mismo convencer a 12 por unanimidad que convencer a 3, donde puede haber diferencia de opiniones entre ellos. No es lo mismo el estándar de imparcialidad que se logra entre la lógica, ¿verdad?, del Guadir versus sistemas de inhabilidades absolutamente insuficientes que tienen los modelos clásicos. No estoy hablando de esa problemática o cómo se fortalecen los mecanismos de control de acusación y los estándares de admisibilidad y exclusión probatoria. Crecen exponencialmente, porque los modelos clásicos los jueces tienden a menospreciar o a subutilizar las lógicas de admisibilidad porque confían que la epistemología clásica, digamos, de ciertas escuelas dicen, bueno, el juez está blindado o inmunizado de cualquier problemática que pueda devenir de una prueba que a mí se me pasa y la envío a pesar de tener visos de licitud o de ser, digamos, sobreabundante o no ser fiable. En estos modelos, ese tipo de cosas le exigen al juez una actividad jurisdiccional mucho más intensa. Entonces, desde luego, los modelos de jurados presentan ventajas, insisto, desde la lógica o la óptica procesal clásica. Pero además, y por eso cito aquí un trabajo de INESIP del 2018,
que se repiten todas las evaluaciones que se han hecho en las distintas provincias. Y esto es lo que me interesa destacar a propósito de la problemática que constatábamos de que a ustedes no los entienden. La valoración que los ciudadanos y ciudadanas tienen después de haber participado en juicios por jurados, digo, con prescindencia de todas las otras cuestiones que hemos discutido, es enorme. La revalorización de la función del juez o de la jueza, la revalorización de la defensoría, de la fiscal, aún de la policía, dice el estudio. O sea, ¿cuánto nos demoraríamos en estructurar modelos de educación cívica masivas para lograr esa percepción? Esto es un atajo desde el punto de vista de la relegitimación de los sistemas de justicia. No podemos dejar de observarlo. Este es un elemento que me parece, digamos, muy valioso de ese estudio de Romano y Porterí de relegitimación de los operadores. Pero tampoco va a servir, ¿no?, como único dispositivo si es que no recurrimos también a lógicas de rendiciones de cuentas. Si yo soy fiscal y persigo la criminalidad en un territorio, lo menos que yo puedo hacer es decir, bueno, cada cierto tiempo voy a esa comunidad y le explico qué es lo que hemos hecho, a quiénes hemos perseguido, cuántas condenas tenemos, en dónde hemos instalado mecanismos alternativos y por qué. Y aquí viene lo importante, para que la Fiscalía tenga un razonable feedback de la propia ciudadanía a la que sirve, porque yo no puedo instalar un modelo de persecución si no conozco la realidad político-criminal de esa zona. Y todos los modelos modernos de persecución criminal lo que dicen es usted tiene que invertir la lógica desde el método general, ¿no?, desde una definición macro, ¿no es cierto?, provincial o nacional, que estos son los delitos que voy a perseguir, a una lógica que es mucho más vinculada con el problema, ¿no?, la solución del problema. El problema no es, voy a inventar algo, ¿no?, el problema no es en Santiago del Estero que se produzca tráfico de drogas. El problema es que en ciertas zonas georreferenciadas territorialmente, en ciertos horarios, hay ciertos grupos que están haciendo venta de drogas, ¿verdad?, de cierto tipo y que están conectados con... Entonces la pregunta es, no describa usted genéricamente el problema, descríbalo con precisión, porque si ese es el problema, es la intersección de las calles tanto y tanto a tal hora, y son estos tipos de operaciones las que se producen, entonces la pregunta que surge es, ¿la policía qué va a hacer para solucionar ese problema? No el problema de tráfico, que es una representación, un enteleque imposible de absorber para cualquier política pública. ¿Cómo va a instalar la Fiscalía sus dispositivos para resolver ese problema? Y el municipio. Y entonces se produce esto que los canadienses y en Estados Unidos se ha denominado el encaramiento de problemas de foco específico, ¿no? En algunos países en Sudamérica incluso se han instalado fiscalías de foco investigativo, con resultados muy auspiciosos. Entonces, tenemos que modificar los métodos, ¿verdad? Y eso supone instalar mecanismos de rendición de cuentas que son bilaterales y tienen estos beneficios mutuos. Relegitimar, pero al mismo tiempo entender mejor el fenómeno en la comunidad a la que yo sirvo. Bueno, repensar los modelos institucionales para fortalecer independencia y autonomía. No cabe la menor duda que si acabamos de decir que los sistemas de justicia tienen, entre otras cosas, la misión de preservar derechos y garantías, necesitamos modelos institucionales que preserven y garanticen autonomías a lo menos funcionales, a lo menos en el rango legal, de fiscales, defensas, ¿verdad?, y Poder Judicial, que es el verdadero mecanismo y la última puerta de control del resto de los poderes del Estado. Podemos capturar idealmente en un mismo actor político al poder ejecutivo y legislativo. Lo que no se puede aceptar es que se capture al sistema de justicia en esa misma tríada. Ese es el control del sistema político, está finalmente en el Poder Judicial como la última barrera de contención, ¿no?, del uso político de la institucionalidad. Políticas de comunicación institucional, voy simplemente listando, no me voy a detener en esto. Hay países donde las vocerías institucionales han resultado útiles para poder entender mejor lo que se hace y el rol, y no vocerías difusas, que muchas veces confunden, particularmente cuando estamos hablando de organismos jerarquizados como el Ministerio Público, ¿no? Ahí hay un tema muy complejo de resolver. El trabajo con la prensa. Nosotros con la prensa podemos tener dos actitudes: o la menospreciamos y decimos, bueno, nunca entienden nada, o vamos a un proceso de diálogo, de persuasión, de capacitación, de entrega de información, porque queremos que nos juzguen sobre ciertos parámetros. Si los parámetros los definen otros, probablemente sean muchas veces muy injustos. El uso de la prensa, por ejemplo, en el proyecto Inocente, ha sido muy notable como un caso donde hay un error
va colocándose de a poco en el sistema para yo tener una prensa, ¿no?, funcional o a lo menos, ¿no?, dispuesta a entregar información sobre el caso y el modo en que la defensa se relegitima en el proyecto inocente. Si hay un momento en que ciudadanamente entendemos que la defensa relegitima es cuando hay un condenado en forma injusta que estuvo, piensen ustedes, hace poco en Estados Unidos, una persona que tuvo 60 años, ¿no?, injustamente condenada. Se revaloriza muchísimo el rol de la defensa cuando aparecen ese tipo de errores judiciales. Y ese es un momento en que el proyecto inocente dice, este es un momento en la prensa muy caro, muy importante. El trato con el usuario. Muchas veces por las cargas laborales, por la autocomprensión de un rol importante, lo que hacemos es un trabajo más bien utilitarista con las personas a las que servimos. Me refiero a la víctima, al acusado. Las cargas de trabajo, insisto, son siempre muy grandes, pero creo que es indispensable darse el tiempo y diseñar o interrogar los mecanismos institucionales para que respondan cómo usted se relaciona con los usuarios del sistema. Y que no es un usuario, porque esa es una comprensión también equivocada, ¿no? Es la víctima, es el acusado, los testigos. Si usted quiere que vuelvan a usted, va a tener que hacer algo importante para que confíen y entiendan en su rol. Desgraciadamente, los usuarios masivos, estoy hablando especialmente en delitos contra la propiedad, que normalmente suelen ser entre el 40 y el 60% de la carga laboral de los ministerios públicos en América Latina, salvo excepciones, tenemos a víctimas y testigos muy descontentos con el resultado de su interacción con el sistema. Y yo creo que eso lo podemos corregir. Y también hay un tema de tiempos, de diseños institucionales para trabajar, ¿verdad? Ya, entonces termino con este primer abordaje. El primer problema es no los entienden. Ese es un problema. Yo ahí he listado algunas ideas en torno a las cuales uno puede trabajar en términos institucionales, en términos metodológicos, pero ahí hay una idea. Segundo problema que advierto después de este trabajo de mesas que ustedes han hecho, y me tocó estar en el primer encuentro y aparecían los mismos. La reforma al sistema procesal penal acusatorio, por eso coloco el autoengaño, son en verdad 4 reformas, no es una. Desde luego está la perspectiva normativa, y eso nos involucra mucho emocionalmente, las reglas, las normas, los principios, ¿no?, la jurisprudencia, la doctrina, el dogma. Nos apasionamos por esto y escribimos mucho, y este es un gran desafío, probablemente uno de los desafíos más nucleares. Genera la necesidad de capacitar a la gente en estas nuevas reglas, en la comprensión de estos nuevos roles. Hay una segunda reforma. Aun cuando tuviéramos los mejores códigos y las mejores capacitaciones sobre reglas, normas, jurisprudencia, no podríamos resultar exitosos si es que no hacemos visible que una segunda variable tiene que ver con una reforma a la organización, gestión y administración de los operadores. ¿Qué tiene que ver? Esta es la pregunta que yo hago. ¿Qué tiene que ver el modelo de gestión de expedientes con el modelo de gestión de audiencias? Básicamente, nada. En el modelo de gestión de expedientes trabajamos para el papel, el acopio de registros. En el modelo de gestión de audiencias lo que hacemos es trabajar para que todos los que tienen que estar en una audiencia lleguen, y comienza a tener importancia los modelos de notificaciones, los modelos de acompañamiento. Las audiencias no se pueden hacer si no tenemos peritos suficientes o defensores suficientes. Entonces nos empezamos a dar cuenta que la gestión de una audiencia tiene que ver con tiempos, tiene que ver con dispositivos organizacionales. En América Latina aproximadamente el 50% de las audiencias que se programan no se hacen, y hay países en que el 70% de las audiencias se tienen que reprogramar. ¿Cómo funciona un sistema acusatorio público que basa toda esa estructura en la audiencia si estoy reprogramando un porcentaje tan alto de audiencias? Quiere decir que tengo un problema de gestión de audiencia. Y la pregunta que viene aparejado con esto, ¿y quién es el que tiene que hacer la gestión de audiencia? Porque si la respuesta son los jueces y juezas, tenemos un problema. Para ese juez y para esa jueza que dice, momento, yo de gestión no estudié. Lo que yo necesito es una audiencia en la que yo llegue y esté dispuesto a un montón de variables organizacionales que van desde los sistemas de registro a los sistemas de notificación, pero no me involucren a mí en eso. Y el perfil de los operadores que se requieren para eso, bueno, ¿por qué no pensamos en un administrador, ¿no?, profesional que tenga que rendir cuentas de que si la audiencia se suspende no es un problema del tribunal, es un problema de un profesional que va a organizar y gestionar adecuadamente el modelo, ¿verdad?, de administración. Dicho sea de paso, en 4 o 5 países donde hemos estado trabajando, lo que hemos advertido es que ha sido mucho más difícil la instalación de un modelo organizacional adecuado en función de la audiencia para quitarle a los jueces los roles de control
de los recursos humanos, del presupuesto y de la gestión, que convencer a un juez que tenía que litigar, que dirigir una audiencia oral pública y contradictoria. Esto segundo le parecía razonable. Lo que no les parece razonable en América Latina es decir, no, pero no me quite mi funcionario, no me quite mi sala, no me quite mi presupuesto. Eso de quitarse, como Gollum, digamos, con my pressure, digamos, entonces como que siente el tribunal que no le pueden quitar aquello que es inherente a parte de su poder. Y me parece que el mayor poder de todos es el poder jurisdiccional, ¿no? El poder de decidir y no tener que estar preocupado de estas otras variables. Tercera reforma, la reforma cultural. No es fácil instalar un sistema de 4 fases con audiencias orales porque perviven prácticas mixtas o inquisitivas. Eso requiere grandes esfuerzos de capacitación, revisión de esas prácticas, refrescar las lógicas del acusatorio, ¿no? Ahí hay una hay una tercera reforma. Y la cuarta, y aquí coloco un tema que a veces minimizamos o lo ocultamos o decimos, mire, no, la reforma procesal penal tiene que ver con un conjunto de principios, con una estructura de la oralidad versus la escrituración, pero es imposible que yo de verdad, política y ciudadanamente hablando, diga que la reforma procesal penal o la instalación del acusatorio se justifica únicamente por la pervivencia de principios como la inmediación, concentración, oralidad, publicidad, porque de esa manera generamos procesos con mejor calidad de información y decisión. De nuevo, el ciudadano me mira y me dice, suena bien, pero cuando usted me habla de una reforma al sistema de justicia criminal, lo que yo me imagino es que vamos a combatir eficientemente el delito. Y la respuesta tradicional ha sido, bueno, pero el proceso penal lidia con los efectos del delito, no con sus causas. Y esa a mí me parece una respuesta políticamente insensata. Hay que entender que detrás de la reforma procesal penal se articulan también legítimas expectativas para mejorar la persecución penal. No es solo un problema de más y mejores garantías. La pregunta es si esto se puede hacer. Y la respuesta es, se debe hacer. Pero para hacerlo, tenemos que convocar a la mesa actores que hemos dejado de lado. El abordaje de la policía. Nos hemos concentrado en todos los encuentros acusatorios que ha habido en América Latina en los 3 operadores clásicos, fiscales, jueces, defensores. Pero uno llega a la conclusión de que el primero que llega al sitio del suceso, el policía, el primero que interroga al testigo, el policía, el primero que tiene que preservar evidencia en términos de cadena de custodia, el policía, el que decide si va a registrar o no va a registrar, el policía, el que lee los derechos, el policía, el que muchas veces negocia, el policía, el que sin entender su rol decide interrogar autónomamente al acusado, el policía. Pero la policía no la tocamos, la invisibilizamos. Una reforma en serio en América Latina, en muchos países, tiene mucho que ver con los modelos de organización de la policía, que no son funcionales al sistema acusatorio, porque la policía tiende a copiar información, tiende a retener información, y el modelo acusatorio lo que necesita es que esa información fluya de manera muy rápida, pero además necesita información de calidad. Bueno, acá podríamos hacer una terapia entre todos los que son fiscales que reciben partes o actas de registros policiales que dicen, bueno, pero esto no lo dice, esto tampoco, dice que hizo esto, pero jurídicamente es otra cosa. Entonces tenemos que tomarnos un cierto tiempo para decir, mire, cosas muy sencillas, esto tampoco es tan complejo, pero que en las academias policiales o los centros de formación policial, a lo menos a un policía se le explique, y con esto ganaríamos muchísimo, se le explique qué es lo que debe hacer en un contexto de flagrancia. A mí me ha tocado hacer clases en academias policiales y veo que tienen de repente unas mallas curriculares insensatas donde les enseñan recursos y procedimientos. Y digo, no, son 5 cosas. Señor policía, cuando usted llegue y detiene a alguien, claro, lo puede reducir y contener y tiene que explicar por qué, si va a usar un cierto nivel de fuerza, tiene que leer los derechos, no cuando usted se le antoja, sino en ese momento, y si no, tiene que justificar por qué lo trasladó, porque lo iban a linchar o porque lo iban a golpear, o usted estaba en riesgo, ¿no? Quarles versus Nueva York, 1984, estándares policiales que se van tejiendo desde la propia jurisprudencia norteamericana. Bueno, tiene que leer los derechos aunque a usted no le gusta. Si lo va a registrar, tiene que explicar por qué lo va a registrar, y estas son las 3 hipótesis en las que usted puede registrarlo. Con 4 o 5 instrucciones, y me tiene que decir inmediatamente cuando usted lo tiene detenido. Y no lo puede tener más de un cierto plazo. Si usted no se equivoca en esas 5 cosas, usted no se imagina cómo la Fiscalía mejoraría en su capacidad argumentativa, ¿verdad?, frente a hipótesis de flagrancia.
Bueno, eso involucra desde luego repensar los modelos de reclutamiento, selección, instrucción, ¿no? El eslabón más débil es el que toma decisiones muy importantes. No podemos seguirlo ignorando. Fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio Público. Estoy siempre en el abordaje del autoengaño como la cuarta reforma. La cuarta reforma es una reforma de los sistemas de persecución criminal. Para mejorar los sistemas de persecución criminal necesitamos que los ministerios públicos desarrollen capacidades operativas autónomas que no dependan de la policía. Esto lo trabajábamos también en el grupo el taller de Ministerio Público. No podemos seguir invadiendo, más bien no podemos seguir solo llevando al sistema de justicia formal a las audiencias del acusatorio aquella que la policía dice que tenemos que llevar. Este es el drama, ¿verdad?, donde los sistemas dicen, de los casos resueltos, el gran porcentaje son básicamente flagrancias. Eso significa, son básicamente los casos en que el policía a usted le pudo llevar algo, pero no son los casos más complejos. Lavado de activos, crimen organizado, delincuencia económica, delincuencia medioambiental. Todos esos temas requieren de usted, fiscal, unidades de análisis criminal. ¿Las tenemos en América Latina? En general no. 3 países han desarrollado con relativo éxito parte de estas, ¿verdad?, unidades. Desarrollo de sistemas de información para mejorar la persecución, gestión de casos, condenas oportunas. ¿Cuál es el gran drama de las causas que la Fiscalía pierde? Porque la prueba se estropeó, porque la prueba se deterioró. Esa es una de las grandes causas. Cuando yo tengo una víctima, un testigo, al día en que ocurre el hecho tengo un nivel de entusiasmo y de colaboración enorme. A la semana todavía, a los 2 meses se deteriora, a los 6 meses, bueno, aquí han dado ustedes muchos ejemplos en los talleres. Entonces, el gran inconveniente que tiene la Fiscalía es el tiempo. El tiempo deteriora la prueba y eso tiene que ver con una gestión oportuna de casos. Por eso las unidades de reacción rápida tienen sentido, ¿no? Por eso las unidades especializadas de delincuencia, digamos, también tiene mucho sentido. El trabajo con víctimas, desarrollo de protocolos, estándares, esto se ha dicho mucho, no voy a insistir sobre ello. Si vamos a instalar mecanismos restaurativos, terapéuticos, tribunales de tratamiento de drogas, negociación, mediación, esto requiere soportes profesionales, interdisciplinares, pero además requiere sistemas de control y monitoreo, porque de otra manera suenan bien, tienen buen lejos, pero cuando uno se acerca, ni hay criterios, ni hay estándares, nadie los controla. Es una manera más bien de resolver la congestión de causa, pero no hay una preocupación realmente por un proceso de evitar victimización secundaria o criminalización secundaria. Tercer problema en los prolegómenos inevitables, el uso político. El proceso penal, desgraciadamente, no solo ustedes no los comprenden. No solamente el autoengaño es que una reforma procesal no es una, sino son 4. Además tenemos el problema del uso político del sistema procesal penal. Ustedes no son del ámbito civil o comercial, ¿no?, que es más aséptico, ¿no?, más nice, dirían algunos. No, ustedes están metidos en el dilema del control político. Y entonces, el problema que yo tengo que sortear con éxito también es el evitar que este espacio que ustedes ocupan sea objeto de trinchera política permanentemente. Porque cuando desde la administración de turno dice vamos a acabar con el delito, se acabó la fiesta, digamos, no más impunidad, vamos a aumentar el número de cárceles o de penas o de prisiones preventivas, el uso político de eso repercute sobre cada uno de los que están acá. Y las modificaciones a los códigos procesales penales acusatorios se dan casi permanentemente y de manera casi lineal. ¿Cuáles son los mecanismos que interviene tradicionalmente el Poder Legislativo respecto del sistema procesal penal acusatorio? Revisión de los códigos penales para aumentos de pena. Revisión de los códigos procesales penales para hacer cada vez más inequívoca la voluntad de la aplicación de la prisión preventiva. Más policías en las calles, más cárceles. Bueno, todo eso repercute sobre la gestión del sistema, sobre la congestión del sistema. Otro elemento, en los últimos 5 años la mayor parte de los códigos procesales penales de la región han sufrido una modificación consistente, más atribuciones policiales, porque la policía dice que para ser eficiente necesita más atribuciones autónomas. Y todos los estudios lo que muestran es que las que ya tienen no las usan bien. Pero si yo les dijera, mire, vamos a reformar el código y le vamos a dar a la policía potestad para interrogar al acusado y a los testigos cuando quieran y como quieran, los primeros que aquí saltarían no serían ni las defensoras y defensores o jueces y juezas, serían los fiscales diciendo, momento, si esa atribución se la damos, la cantidad de errores se van a multiplicar por 1000. Eso es pura impunidad. Es evidente que va a haber un problema, ¿verdad?, de calidad de la información. Entonces usted toma decisiones políticas motivadas por simplificaciones de la realidad criminal que no tiene idea de cómo impactan.
pero también la policía hace un uso político del sistema. ¿Qué es lo que vivimos contando? Incautaciones, denuncias, ¿no? Registros. Pero la pregunta es, si se hacen más denuncias, ¿qué significa eso? Si hay más denuncias de delitos, o si yo incauté más droga este año que el anterior, o incauté más armas, ¿cuál es la conclusión que usted saca razonablemente de eso? ¿Que hay más tráfico de armas, hay más droga? ¿O está siendo más eficiente la policía en el control de esas hipótesis? No hay ningún autor en la Europa continental, en Canadá, Nueva Zelanda, Australia, que siga utilizando estos parámetros para poder mirar la evolución de la delincuencia. Lo que se está usando son, por ejemplo, encuestas de victimización, mucho más precisas para establecer realmente la evolución de la criminalidad. Pero ¿qué es lo que hace el policía? Confía en que el aumento de denuncias va a traer aparejado más presupuesto policial. Ustedes siguen exactamente igual donde están, pero yo voy a tener más presupuesto. Segunda manera en que el policía puede presionar para más presupuesto: registre todas las denuncias. Si usted quiere tener un aumento, yo le digo a todos los comisarios de mi sector que registren todo. Y yo puedo tener aumentos de 20, 30% en un porcentaje de tiempo muy limitado, porque la policía no siempre registra todo, hace selectividad, por definición. Entonces, hay un uso político del aparato de persecución criminal que duda cabe, la verdad es sí. Y esto es pura impunidad, porque hay alguien sensatamente en esta sala que diga que el criterio de política pública más exitoso en la región ha sido el aumento de penas, el aumento de cárceles y el aumento de prisiones preventivas. Hace poco Jaime Arellano hacía una exposición en un seminario sobre criminalidad y lo que mostraba es que después de que América Latina ha vivido los periodos donde este tipo de variables se han incrementado, es al mismo tiempo cuando más se ha incrementado el delito. O sea, no hay una correlación tampoco entre estas variables, es mucho más compleja la intervención, ¿verdad?, de la criminalidad. Necesitamos ciertos acuerdos transversales del sistema político, porque de otra manera ustedes son fusibles, que van a tener que trabajar con más carga laboral, pero menos atribuciones, ¿no?, y con menos presupuesto. Y el cuarto falso dilema, ¿no?, como prolegómeno, el cuarto prolegómeno, bien, es este falso dilema que a mí me parece que nos lleva en los debates. Afortunadamente me parece que en este encuentro no se ha dado eso, de la tensión entre quienes miran el sistema acusatorio como la vía inexorable para establecer más garantías y deteriorar la persecución penal. Y entonces la tensión entre los garantistas y los eficientistas nos ha traído un montón de problemas y de tiempos. La respuesta es: un proceso penal acusatorio, oral, contradictorio y público, ¿a quién beneficia? ¿A las garantías o a la persecución? La respuesta es a ambos, no es una solución binaria de suma cero. Pongo aquí algunos ejemplos, ¿no? Trabajar con inmediación, concentración, contradicción no es un patrimonio del garantismo, no es que los que promuevan esta reforma, digamos, están imbuidos de una lógica garantista incomprensible para las demandas de persecución criminal eficiente. Si yo les pregunto el juicio oportuno, ¿a quién beneficia? Me dicen, bueno, el juicio oportuno beneficia que duda cabe el imputado, plazo razonable, juzgamiento razonable. Miren la Corte Europea de Derechos Humanos cuántas condenas tiene precisamente por la falta de juicios oportunos. El sistema interamericano también se ha pronunciado sobre esto. Pero ese juicio oportuno ¿no beneficia también a la víctima? ¿No beneficia también la persecución penal? Es evidente que sí. Las víctimas dicen, prefiero un mal acuerdo que un buen juicio porque el juicio no llega nunca. Entonces también es un dilema que favorece al ámbito de la persecución criminal. O una buena defensa. Déjenme decirlo así de manera algo casi pueril. No es lo mismo litigar en un sistema donde no existen defensas adecuadas que litigar en un sistema donde los defensores y defensoras tienen un muy buen nivel. Porque el buen nivel de la defensa no es solo un problema de servir derechos y garantías, es que mejora correlativamente la profesionalización de toda la cadena productora de información político-criminal. Esto es experiencial. Si yo soy fiscal y sé que al frente tengo un gran defensor, el nivel de trabajo que yo voy a tener es de un nivel de pulcritud mucho mayor. Y eso va generando no la rutinización y estándares permanentes, lo que va haciendo es decir, policía, esta información yo no la voy a llevar a esa audiencia donde está esta defensa. Entonces la defensa no es solo una condición de garantías del sistema, es también una condición, y yo lo he visto en la formación de fiscales, es la condición para mejorar incluso el trabajo del sitio del suceso, las cadenas de custodia, la preservación de la indemnidad probatoria, etcétera, etcétera. Las lógicas restaurativas, solución alternativa. Mucha gente dice pura impunidad. Y esto más bien beneficia, ¿verdad?, al imputado. Pero yo miro los estudios de Nueva Zelanda y Canadá, los comentábamos el otro día,
los más satisfechos con los mecanismos restaurativos es la víctima, no el acusado necesariamente. Entonces, me parece que estas lógicas binarias de falsas tensiones nos generan nuevamente una distracción respecto a lo que tenemos que ver. Consolidar las reformas es efectivamente un proceso diacrónico, se va refrescando, se va recreando permanentemente. Necesitamos hacer monitoreos. Se hace poco. Monitorear el sistema, ¿no? Controlarlo, ver cómo está resultando, interrogarlo, mirar experiencias comparadas y revisar las promesas. En Argentina, gran parte de las provincias tiene sistemas acusatorios de primera o segunda generación. En América Latina ya no quedan códigos de naturaleza mixta prácticamente, ¿no?, en su estructura. ¿Cuáles fueron las promesas que hicimos con el acusatorio? Acá están las más básicas de todas. Reducción de tiempos asociadas a la incorporación de la oralidad, mayores niveles de transparencia asociadas a la publicidad de la audiencia, un uso racional del ius puniendi por la incorporación de criterios de selectividad, un uso de sistemas no binarios de resolución de controversias con la incorporación de sistemas alternativos, evitar condenas erróneas con los mecanismos de estándares de admisibilidad, confrontación, como sistemas de dispositivos para controlar calidad de información, ¿verdad? Evitar impunidad con condenas oportunas. Pero todas estas promesas, algunas cumplidas, otras incumplidas, no es el punto revisar, ¿no?, el nivel o el estadio de ellas. Lo que yo sí quiero decir es que todas esas promesas requieren información de calidad. Ustedes necesitan información, y esto es algo que hemos estado hablando y que ha recorrido el debate en muchos de los paneles. Y la respuesta está en el propio sistema acusatorio. El sistema acusatorio tiene dispositivos para garantizar o asegurar que la información con la que ustedes trabajan sea información razonablemente de calidad que permita tomar buenas decisiones. Fíjense que esas promesas a propósito de la información requieren que todos accedan a información, recopilen información, preserven, admitan, presenten y decidan sobre esa información. Y hay etapas de control. Eso supone una focalización y diferenciación de roles. Este es el primer elemento. ¿Este es un sistema más caro? Sí. ¿Es un sistema más complejo? Sí. Pero la asignación de roles diferenciados. La tríada de roles tradicionales más el jurado. La asignación de responsabilidades institucionales personales lo que va generando es correlativamente un mayor nivel de exigibilidad para el rol al que usted está llamado. Nadie subsidia cruzadamente a nadie. Hay instituciones, presupuestos, ¿no?, formación, capacitación para el rol. En toda capacitación decimos que el código es un código de rol. Se interpreta a partir del rol que usted tiene. Ese rol se, digamos, percola todo en la audiencia. Y en esa audiencia llegan fuentes de información distintas que se correlacionan, que se confrontan, que suponen inmediación y contradictoriedad para debatir y decidir. Tenemos a veces especiales preocupaciones sobre los temas de cadena de custodia, de indemnidad de prueba, de la comunidad probatoria, para controlar calidad de información. Esto no es una cuestión antojadiza burocráticamente. Descubrimiento probatorio y estándares para admitir información. Todas estas cuestiones tienen que ver de nuevo con la fiabilidad de la información, entre otras cosas. Y los límites a la pertinencia están dados, ¿verdad?, básicamente por la calidad de información. O los sistemas de control de calidad de la información. La ecuación en juicio es fácil. La información que vale más es aquella que fue capaz de pasar el estándar de examen, contraexamen, repregunta, ¿no?, nueva presentación de la información. Eventualmente el uso de sistemas de prueba sobre prueba y de confrontación de esa información. Esos son los dispositivos. Pero tenemos que hacer que esos dispositivos funcionen para que después los tribunales estén en condiciones de tomar decisiones y adjudicar el proceso sobre bases de información de calidad. Existencia de un litigio. Sin litigio es muy difícil que nosotros tengamos información de calidad. Y el litigio, por supuesto, digamos, como dice Capelletti y Binder, no hay juez sin litigio ni litigio sin juez. El juez toma mejores decisiones si tiene litigantes de calidad que presentan información de calidad. Pero eso no desdibuja, y esto es una cuestión que no es tan pacífica. En la fase de investigación habitualmente la existencia de un litigio supone la diferenciación de roles. Y el principal rol desde el punto de vista jurisdiccional en las fases iniciales del litigio está dada por el rol del juez de control o garantía, que es un rol activo e imparcial. Esa ecuación no siempre es fácil de entender, porque en la fase de acusación normalmente decimos queremos un juez pasivo o en el sistema de jurados queremos un rol activo de control de la controversia porque no decide la misma, el óptimo del acusatorio, ¿verdad?, con el jurado.
Pero en la fase de investigación lo que queremos es un juez activo, no en la producción de información, en el control de la información que se le presenta. Y eso significa que puede intervenir, que puede hacer preguntas a los litigantes, que los puede forzar a entregar los argumentos, ¿verdad?, que anda buscando, o puede someter, ¿no?, a un proceso de deliberación de un nivel de confrontación mucho más intenso. ¿Por qué se justifica el rol activo del juez de control o garantía en la fase de investigación? Precisamente porque su rol es proteger derechos y garantías, que nada tiene que ver con el rol que va a desempeñar finalmente en el juicio. Garantizar, pongamos algunos ejemplos, ¿verdad?, de hipótesis de cautela, el acceso a la carpeta de investigación. Esto es una cuestión básica, ¿no? La aplicación de proporcionalidad para medidas intrusivas. Si yo soy fiscal y le pido una medida intrusiva, el nivel de preguntas va a depender si esa medida intrusiva es con conocimiento o sin conocimiento de quién, ¿verdad?, va a ser el afectado. Esos estándares requieren de jueces activos que preguntan y que consultan. Nuevos plazos para presentar pruebas. También es una cuestión que puede decidir el tribunal a propósito de un rol cautelar. Y esto debería dar lugar a audiencias que incluso son audiencias innominadas, que no están en los códigos. Si yo tengo un problema de garantías, yo podría pedirle al juez que hiciera una audiencia bilateral que no está reflejada en el código, porque tiene que ver con una resolución de garantía. Estoy pensando, por ejemplo, en la hipótesis de, si mi memoria no me falla, debe ser por ahí por el artículo 134 del Código Procesal Penal de Tucumán. Estoy pensando en todas aquellas hipótesis donde hay un 142, perdón, sobre el rol de control de garantía del juez, ¿no? El artículo 10 del Código Procesal Penal chileno, pero los controles materiales de los jueces se justifican básicamente por, ¿no es cierto?, la preservación de derechos y garantías, o el tema de la legalidad de la detención. El litigio requiere una audiencia y esa audiencia supone, ¿verdad?, todos estos principios. Pero además tenemos pulsiones regresivas hacia el sistema mixto. Esto es impresionante. Cuando hablamos de las pulsiones regresivas tenemos los códigos, tenemos la capacitación, se instalan los procesos, comienzan a funcionar bien y de repente empieza un proceso de deterioro. Miren los casos de Colombia, los casos de Chile, los casos de República Dominicana. Un código razonable, con actores razonablemente capacitados, con un tiempo de instalación razonable, con monitoreos institucionales, y a poco andar es como si dejamos de poner luz y el actor como que tiende a regresar a un estado de confort y comodidad ¿de qué es sinónimo? De la pervivencia nuevamente de la escrituración. Aparecen nuevamente las actas, el valor de las actas, la pericia como documento, el debate de por qué tengo que llevar el perito, por qué no envío el documento. Bueno, volvamos a la lógica entonces del examen, del contraexamen, del principio, de la inmediación, del testeo sobre la calidad valorativa de la información que va a ser la base del proceso adjudicativo, que no es lo mismo que el documento, hasta que un juez dice, ok, pero el riesgo de que usted me traiga un documento, fíjense, y esto ya es parte del litigio estratégico, aun cuando yo le diera permiso para que usted trajera un documento, si el de al lado me va a traer al perito y el perito va a ser examinado y contraexaminado, ¿usted va a poner valorativamente el documento con el perito y le va a dar más valor al documento que fue leído y no fue explicado? Entonces también hay un problema de litigio estratégico en la consideración de eso. Ahora, si usted me dice en fase de admisibilidad que el peritaje no se justifica porque proviene de un juicio científico metodológico donde a una máquina le preguntamos cuál es la pureza de la droga y eso no va a tener líneas de confrontación razonables en juicio, puede ser. Pero son excepciones, no construimos la regla a partir de excepciones. Lo que necesitamos es la prueba físicamente presente para garantizar calidad de información en la decisión. Dirigir gestión, la gestión hacia la audiencia, ¿no? Muchas veces vemos también en estas regresiones o pulsiones regresivas hacer menos audiencias porque es muy complejo. Porque nos molesta tener que invertir tanto tiempo en la audiencia. Pero la audiencia es la sede donde la cual se juntan los actores y donde garantizamos todos los principios, ¿no?, que hemos venido conversando de inmediación. Eso no lo garantizamos fuera de la audiencia. Entonces, si usted no hace la audiencia, ¿cómo resolvemos los conflictos? Tiene que hacer audiencias y modelar la gestión para, ¿verdad?, o la lectura de registros sin justificación. Las decisiones de los actores y operadores también tienen esta tensión o disputa entre la epistemología inquisitorial y el modelo acusatorio, como decía Ferraioli. Y esas lógicas neoinquisitivas tienen que ver con la comprensión del rol. ¿Qué es lo que está opuesto aquí? Es la gestión de papeles versus la solución y gestión de conflictos. Ahí está la cuestión tal vez más intensa entre la
tensión clásica entre el inquisitivo, ¿verdad?, y el acusatorio. O la idea de promover la idea de un juez como actor que sale a buscar la verdad. No, el juez lo que sale a buscar es información de calidad para resolver. Y eso es lo que hace en la fase de investigación, en la audiencia de control de legalidad de la detención, en la audiencia de imputación con debate cautelar, en la audiencia de admisibilidad de prueba. Sale a buscar información, sale a confrontar esa información, ¿verdad?, sobre la base de preguntas pertinentes, razonables, pero no sale a obtener él autónomamente, ¿verdad?, información. Y, por supuesto, este debate de las pulsiones regresivas inquisitoriales tiene que ver con esta manía de sostener, ¿no?, epistémicamente la superioridad del juez por sobre el jurado en ciertas escuelas, digamos, que desconocen todas las ventajas que hemos discutido largamente en esta sesión del jurado. Información de calidad y fase de investigación. Voy terminando con esto. Información de calidad y fase de investigación. ¿Dónde están los elementos centrales donde me preocupo de la calidad de la información en la fase de investigación? El uso racional de los sistemas de selectividad. Si detrás de los sistemas de selectividad lo que hago es esconder información de calidad porque voy resolviendo casos, porque los archivo o porque aplico principio de oportunidad sin justificación, no estoy utilizando información de calidad. Tengo que monitorear y controlar, por lo tanto, el uso de los sistemas de selectividad en manos del Ministerio Público. Controlar la calidad de la información que aporta la policía. ¿Qué significa eso? Significa, como decíamos a propósito del debate de ministerios públicos, es que el fiscal no se puede ver a sí mismo como el juez que controla la actividad policial. Es un actor administrativo que se junta con la policía para decirle lo que estuvo bien, lo que estuvo mal, qué es lo que tiene que modificar en términos de sus prácticas. Pero eso supone no el rol del fiscal que se ve a sí mismo como el juez que le dice: usted, policía, se ha equivocado en esto. No, explíqueme por qué me equivoqué, qué es lo que tengo que mejorar y cómo diseñamos prácticas de persecución criminal que sean eficientes para la que usted necesita en el litigio estratégico. Conducción también, ¿verdad?, en la fase de investigación de lógicas estratégicas en etapas tempranas. Yo creo que la capacitación en esto de teoría del caso no solo como un problema de método, sino también de argumentación, de trabajo como de construcción de relatos persuasivos, es una cuestión que la Fiscalía requiere como un elemento fundamental. Uso de sistemas adecuados de información para evitar compartimentalización criminal, o sea, información en red para tomar mejores decisiones. Esta es una cuestión de sistemas de información críticos, sistemas de protección de víctimas y testigos que funcionan muy mal. Las víctimas y los testigos no van a volver, no solo si ustedes no los tratan bien, sino que además no les aportan a ustedes información, unidades de análisis criminal, etc. Déjenme detenerme en el caso de la defensa. Información de calidad para la resolución de casos exige defensas activas, proactivas. Los informes en América Latina, lo que muestran en general, ¿no?, estoy hablando de informes elaborados por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, lo que muestran es un bajo nivel de investigación autónoma de las defensorías. Las defensorías muchas veces se ven a sí mismos como actores que presentan evidencia de refutación de las teorías presentadas por la Fiscalía. Y a mí me parece que eso es una manifestación posible, estratégica de la defensa, pero ciertamente no es la única. Necesitamos desterrar esa idea de reacciones, de visiones puramente reactivas, investigaciones autónomas, que naturalmente requieren presupuestos, diseños, ¿verdad?, como hemos conversado muchas veces con ustedes, porque ¿cuántas veces tenemos en juicios evidencias de coartada? Pero cuando tengo evidencia coartada, tengo detrás una defensa que ha trabajado para estructurar un relato alternativo, buscando información de calidad, cuestionando la información existente. Segundo, un control mucho más activo sobre los accesos de información a la carpeta de investigación. Yo creo que hoy no es posible realmente sostener una audiencia donde la defensa llega y dice: no he podido conferenciar previamente con mi representado, no he tenido acceso a la carpeta de investigación. ¿Cómo produzco control y confrontación si la base material sobre la que voy a trabajar prescinde de esa lógica tan esencial? En América Latina uno de los grandes dilemas es el acceso a la carpeta. Segundo gran dilema, y esto no es burocracia, los registros íntegros y oportunos que elabora la Fiscalía. ¿Cómo preparo confrontación? ¿Qué significa principio de contradicción si la Fiscalía no me proporciona los registros en base a los cuales declara un testigo? Cuando la víctima declara, cuando un testigo declara ante la Fiscalía, yo como fiscal no le puedo decir: mire, antes que usted declare, hablemos en off. A ver, dígame algunas cosas y yo después selecciono lo que registro. Si los registros no son íntegros,
¿Cómo puedo yo realmente servir la garantía del conocimiento oportuno de la prueba de cargo? Hoy día, en varios países de la región, muchos jueces están instalando la idea de que no es aceptable una prueba que no cuenta con registro íntegro y fidedigno en la carpeta de investigación. Y esta no es una cuestión burocrática, es una cuestión de garantías. Pero en último término, ni siquiera es una cuestión de garantías, es una cuestión de control de admisibilidad de la información. ¿Sobre qué va a declarar el testigo? ¿Es pertinente? ¿Cómo hago un juicio de pertinencia sobre una base material desconocida? ¿Cómo confronto en juicio al testigo si cambia de opinión si no tengo un registro previo de su declaración? Si es información de calidad y en juicio suponemos que hay dispositivos para controlar esa calidad, entonces necesito registros íntegros y oportunos. No es un tema de burocracia. Y construcción de espacios, por supuesto, institucionales de mayores garantías. En cuanto a los jueces, ya hablamos del rol cautelar, el rol controlador de la legalidad, el rol para conducir un debate, resolver incidentes, sin sustituir los roles de parte, fijación de estándares y criterios, ¿no? Necesitamos justificar la audiencia más allá de variables formales. ¿La audiencia es la sede? ¿Están todas las audiencias en los códigos? No, en muchas provincias las audiencias no están reguladas estrictamente en los códigos. Pero ¿quién podría decir que es inconstitucional o es ilegal que yo arme una audiencia para discutir, por ejemplo, la petición de la defensa de acceso oportuno a los registros de la Fiscalía? O porque no he podido producir prueba por un hecho que no es imputable al acusado y porque ha sido negada una intervención razonable de investigación por parte de la Fiscalía. ¿Se hace eso por teléfono? ¿Se hace por oficio? Naturalmente lo tenemos y lo debemos promover en la lógica de la audiencia. O reunir varios temas en una audiencia, y esto le va, digamos, por supuesto, a interesar mucho a la Fiscalía. ¿Puedo yo forzar una audiencia en donde correlativamente haga control de legalidad de la detención, imputación, debate cautelar o una salida alternativa en la misma audiencia? Por supuesto que sí. ¿Cuál es el problema de garantía que habría en reunir todas esas hipótesis? De hecho, lo razonable sería que en una misma audiencia, junto con la imputación de la Fiscalía, pida la cautelar y determine el plazo de investigación. Estas tres cuestiones debieran ir naturalmente asociadas en una misma audiencia. En esa misma audiencia, cuando termino por determinar que ya hice la imputación y tengo la prueba, ¿podría yo solicitarle al tribunal que cierre la investigación y proceda a hacer un proceso de admisibilidad probatoria en la misma audiencia? La respuesta es sí. ¿Cuál es el único límite? Que la defensa diga que no está preparada y que necesita un tiempo para preparar adecuadamente su respuesta. Pero la gestión del modelo de audiencia supone no una lectura lineal del código. Una lectura lineal del código y una estructura formal, digamos, esconde lógicas puramente burocráticas. Permítame detenerme solo un minuto en esto. Necesitamos, esto es un tema muy crítico, necesitamos también establecer mecanismos de sanciones a la información de mala calidad. Y yo creo que el proceso penal admite a lo menos dos estadios. Usted no puede jugar con cierto tipo de información, particularmente aquella que es obtenida a partir de actuaciones vulneratorias de derechos. Los italianos le llaman a eso, en su sistema procesal penal, la inutilizabilidad. Cuando en una fase temprana de la investigación criminal la policía obtiene información que le entrega a la Fiscalía que ha sido obtenida con vulneración de derechos, es evidente que en una audiencia cautelar o en una audiencia de imputación yo no le puedo pedir al tribunal que haga exclusión probatoria, porque el tribunal me quedaría mirando y me dice, ¿cómo vamos a excluir prueba en una audiencia temprana? Pero sí puedo inutilizar información, lo que significa que le puedo pedir al tribunal que no use esa información obtenida con el ilicitud como base o presupuesto de una medida cautelar personal o una medida intrusiva. ¿Ese es un juicio definitivo sobre la información? No lo es. Esa es una sanción posible que además genera efectos disuasivos para el sistema. Y la segunda, por supuesto, es el control de admisibilidad o exclusión. No me voy a tener en esta lámina de fase intermedia, pero es evidente que la información de calidad se construye intensamente sobre las virtudes del control de acusación. Pero esta es una cuestión que requiere de los operadores que den ciertas señales. Y cuando me refiero a señales, estoy pensando, diga usted qué es prueba aceptable y qué no es prueba aceptable, qué es prueba pertinente, qué es prueba fiable. ¿En qué se parece el testigo de carácter al de hábito o al de contexto o al de modus operandi? Y dígame usted cuál de esos criterios usted va a aceptar. ¿Puedo yo estar como fiscal o como defensor de acuerdo o en desacuerdo con los criterios de admisibilidad que usted va a establecer? Lo que no puede ocurrir es que no existan esos criterios de admisibilidad, porque entonces generan un
modelo, digamos, de incertidumbre para la Fiscalía. Yo no le puedo decir como fiscal no le puedo decir al policía, mire, esta prueba es pertinente si litigamos ante este juez, pero si litigamos ante este otro juez, no es pertinente. Necesitamos reglas de evidencia realmente claras y estables para poder también diseñar investigaciones con perspectivas, digamos, o prognosis igualmente, ¿verdad?, razonables. ¿Qué valor le vamos a dar al testigo de vida? Bueno, es evidente que aquí tenemos también un debate. En Colombia tienen una regla especial sobre el tema, en Puerto Rico están las reglas de admisibilidad, pero hay estándares conforme a las cuales yo puedo tomar decisiones estratégicas. Los sistemas acusatorios con etapa intermedia funcionan sobre el requerimiento de ese tipo de estándares. Descubrimiento probatorio intenso bilateral. Ojo, el descubrimiento probatorio no es solo para la Fiscalía, es también para la defensa. ¿No? Esto es razonablemente evidente. Los puntos de prueba de los testigos de la Fiscalía y la defensa son supuestos básicos para poder admitir información. En juicio, lo dije, los mecanismos de control de calidad de la información están asociados al examen y contraexamen, a la confrontación de registros previos, a la prueba sobre prueba, a las sanciones por el falso testimonio, ¿verdad?, y a la instalación de los jurados como mecanismos de fact-finder, digamos, centrales, esenciales y reemplazables. Estos dispositivos son los que nos garantizan calidad de información en el juicio. Si usted quiere que el juicio, que la adjudicación se base en la información que usted presenta, usted no puede sustraer esa información a este modelo de control, a estos dispositivos. Si usted lo sustrae, vale menos. Esto lo empezaron a hacer los jueces incluso con hipótesis de testigos reservados. La Fiscalía dice que era un testigo reservado, muy bien. Pero usted no me invoque después el testigo reservado como supuesto, ¿verdad?, de una manera cautelar, porque si es reservado, entonces esa información, toda decisión tiene un costo. Usted se las arregló para que entrara un registro a juicio, no vale lo mismo que el testigo que está presente. Porque el mecanismo de control de información en el juicio es examen contra examen, repregunta. Es inmediación, es confrontación. Crawford, fallo Crawford. Ese es el estándar, me parece a mí, sobre el cual deberíamos trabajar en América Latina. Ideas finales, consolidar el acusatorio me parece es consolidar la idea de que estamos reemplazando cosas, estamos deshaciéndonos o despojándonos de cosas. Es la lógica del expediente versus la lógica de la audiencia, es la lógica del trámite por la resolución de la controversia, es la lógica escrita reemplazada por la oral, es la lógica de solución binaria por un central la gestión del conflicto y el restablecimiento de la paz social, es la lógica endogámica por la inclusión de los ciudadanos y las ciudadanas como jurados, como elementos relegitimadores, pero también como los mejores, ¿no?, fact-finder, como se dice. Y esta es la última lámina. La reforma al sistema de persecución criminal no es solo un asunto, creo yo, de reglas formales. Esto creo que lo hemos dejado relativamente claro a lo largo de todos estos días. Hay un modo de comprender el poder, la gestión del conflicto, la solución de la controversia y, como decíamos recién, el restablecimiento de la paz social. Es cómo dirimimos controversias y cómo relegitimamos los roles de los operadores. Es una cuestión central, no verse, ¿no?, a sí mismos como un fin, sino como un medio para servir a una comunidad que tiene una mirada puesta en el sistema de justicia permanentemente. La reforma se transforma entonces, la reforma del acusatorio es un modo de garantizar finalmente ideales políticos, republicanos, democráticos. Es una forma de entender, como decía yo, cómo reconstruimos el poder y cómo entendemos la necesidad de restablecer la paz social en las comunidades a las que servimos. Y eso excede los intereses de cada uno, ¿no? Y nos fuerza a mirarnos también en cómo ustedes se insertan como operadores y como actores, ¿no?, en esas legítimas expectativas que tiene la ciudadanía cuando dice viene una reforma a la justicia, y esa reforma a la justicia va a estar asociada a esas promesas que acabamos de hacer, más oportuna, más comprensible, más transparente, pública, en donde vamos a incorporar mecanismos que resuelvan de verdad la conflictividad social. Si eso es lo que le vendemos a la ciudadanía cada vez que elaboramos políticas públicas, la pregunta es cómo servimos razonablemente esos intereses. Y eso no puede ser una respuesta desde una comprensión abstracta del fenómeno político-criminal. Tenemos muchos desafíos y el problema es que, como dije al principio, ni los entienden, los usan políticamente muchas veces, y esa es una base sobre la que tenemos que comenzar a construir, ¿no?, y reimpulsar un proceso de reforma que sirve finalmente ¿a qué? Al ideal democrático. Eso es lo que estamos haciendo, servir al ideal democrático. Muchas gracias.